les bendiga, hermanos. Feliz sábado. Linda noche a todos. Perfecto. En esta noche el juego bíblico es completa el versículo, o sea, un llena blanco. Pueden todos ir buscando sus Biblias para así... Para así entonces... para así entonces comenzar. Van a ser 10 versículos. ¿Qué no? Ok, pues entonces vamos con el próximo slide, que nos da los primeros 2. Está el versículo, pero a media. El versículo también es un llena blanco. Pero por lo menos le di parte. ¿Ok? El primero se encuentra en Juan 10. Algo al algo. ¿Verdad? 10 y algo al 10 y algo. Y dice, por eso me ama el Padre, porque yo, blanco, 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 para volverla a tomar. Pueden irlo buscando, guárdenlo ahí y busquen el segundo porque los vamos a hacer de 2 en 2. Entonces, si ya lo encontraron, aguanten ahí ese versículo y busquen el otro. Y el segundo se encuentra en Mateo 7, versículo algo. ¿Ya encontraron los dos? No. Ok. ¿Ya tienen los dos entonces, Jules? Ok. Pues el primero. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, exacto, para volverla a tomar. Y eso se encuentra en Juan 10, 17. Es verdad. Yo puse 17 al 18, pero acorté el versículo a último momento. Pues ese fue el error mío. Y el segundo es porque blanco, angosta, es la puerta y angosto el camino. Eso se encuentra en Mateo 7, 14. Si le das al próximo, ahí entonces ya vemos estrecha, decía mi versión, ¿verdad? Estrecha es la puerta y angosto el camino. Ok. Entonces vamos con los próximos 2, el número 3 y 4, y lo mismo. El número 3 dice, manantial de vida es la blanco, del blanco, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Proverbios 10, algo al algo. Okay. En la número 3 dice manantial, pero hay otras versiones que dicen fuente, ¿verdad? Se complica en ocasiones porque hay tantas versiones de la Biblia.
Por eso. Y ese también es un versículo, es verdad. Es que a último momento acorté y se me olvidó acortar en donde lo había anotado. Ajá. Ok, ¿ya tienen la número 3 y 4? Más o menos. Ok, dime la 3, Sebi. Uh -huh. Exacto. Que manantial de... Ajá. Y eso está en Proverbios 10:11. ¿Y la número 4? Ok. ¿Alguien tiene el número 4? Ajá, Jules. Está cerca. 36:9. Ajá. Y dice, ciertamente contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Amén. Si le das al próximo, vemos las oraciones completadas. Ahí está, la número 3 era manantial de vida, es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Y ciertamente contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Amén. Vamos con el 5 y el 6. Ok. El primero se encuentra en Proverbios, bueno, el quinto. Se encuentra en Proverbios 4 y el otro en Génesis 2. A los amigos que están conectados con nosotros por Facebook también pueden aprovechar y contestar a través o sea, por mensaje. Si usted lo encontró antes de los chicos acá presentes, pues aprovechen también. ¿Estoy en el medio? Sí, yo estoy en el medio. ¿El 5 ya lo tiene? Ok, Jules ya tiene el 6. Ok, pues, perfecto. Vamos entonces al 5, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Muy bien, Proverbios 4. Ok, y el segundo, o sea, el número 6, Génesis 2, ¿qué? ¿Dónde estaba ese? 2:7. Y dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Amén. Si le das al próximo, ya vemos ahí las frases completadas. Perfecto. Y vamos con 7 y 8. Blanco Juan 5:11, primera, segunda, tercera. Tienen que verificar. El número 7 y Apocalipsis 2, algo. Es el número 8. ¿Cómo va eso? Sevilla está listo. ¿Con los dos? Ok.
Pues vamos a ver. El número 7 dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y en esta vida está en su Hijo. Primera de Juan 5:11. Y el número 8 que dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Perfecto. Y eso está en Apocalipsis 2:10. Exacto. Si le das al próximo, ahí vemos ya las frases completadas. Y vamos para terminar ya el juego bíblico. A la próxima, Benito. Muchas thank you. 9 y 10. El primero se encuentra en Salmos 10 y algo, versículo 11. Y el segundo, número 10, en Apocalipsis 20 y algo, versículo algo. Ok, ¿los dos? Ok, pues entonces vamos allá. El número 9, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias en tu diestra para siempre. Y eso se encuentra en Salmos 16:11, perfecto. Y el número 10 dice, en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río está el árbol de la vida. Apocalipsis 22:2. Perfecto. Muchísimas gracias por haber participado, tanto los aquí presentes como los que están en Facebook. Dios les bendiga. Y ahora les dejo con Paula Isabel. Feliz sábado, hermanos, que el Señor les bendiga. El tema de esta noche se titula ¿Estás escuchando? Benito, cuando puedas me pones la presentación, en lo que vamos a estar todos puestos de pie y vamos a tener una oración para comenzar. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Señor, te doy las gracias por cuidarnos a cada uno de nosotros en esta semana, que tuvimos nuestras quizás complicaciones en el día, pero tú siempre nos estás bendiciendo con cada cosa pequeña y grande, Señor, y te damos las gracias por eso. Señor, llegó el Santo Sábado, que podemos al fin descansar en tu presencia, Padre, que seas tú el que te manifiestes aquí y ponga los que tú quieres en mi boca, Señor. Que sea de gran bendición para cada uno de nosotros aquí presentes y también los que nos están mirando por Facebook. Te pido por los enfermos, que los cuide y los sane, y si alguien tiene alguna petición, Señor, que seas tú el que se lo conceda a su debido tiempo. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, como les dije, la Sociedad de Jóvenes se titula ¿Estás escuchando? A los que están en las casas y los que estamos aquí pueden estar en sus Biblias y pueden ir a Primera de Samuel, capítulo 3. Vamos a estar más o menos en esa parte a través del tema. La lectura bíblica de esta noche es Primera de Samuel 3:1. Siguiente, Benito. Y dice así: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová se me fue de la pantalla. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Lamentablemente, en aquellos tiempos, en ese momento, Israel no tenía, Dios nos estaba manifestando mucho a través de sus sacerdotes. Pues, ¿por qué? Lo vamos a saber ya mismo a continuación. Como le había dicho, el tema es ¿estás escuchando? Pues vamos primero que nada a saber el significado exacto de lo que es escuchar.
¿Qué significa? Es un verbo que hace referencia a la acción de poner atención en algo que es captado por el sentido auditivo. O, una definición un poquito más sencilla, prestar atención a lo que uno oye. La palabra clave que lo mencionan en los dos es atención, o sea, prestar atención, estar enfocado. Otra definición, antes de seguir, es que cuando yo estaba buscando este tema, que estaba leyendo 1 Samuel 3, en esta Biblia, por eso me gusta mucho, en cada libro de la Biblia me tiene pues información, cronología, el autor, significado, capítulos clave, versículos clave, y entonces leí en el significado del título que el nombre Samuel de por sí significa demandado de Dios o oído por Dios, que eso lo podemos ver en la próxima slide. Que pues me llamó mucho la atención el oído por Dios, pues como estamos en el tema de si estamos escuchando, pues vemos que la historia de Samuel, que esto está en el capítulo 3, que como asignación les digo que lean el capítulo 3, como ese joven escuchó a Dios. En aquellos momentos, cuando Elí era sumo sacerdote en Israel, el pueblo de Dios no estaba escuchando. Ellos solo estaban pendientes en sus cosas y por esa razón era raro escuchar. Un poquito de historia es que en ese momento Israel estaba pasando de ser una nación, pasando el liderazgo de los jueces a monarquía. O sea, en aquellos momentos era cuando Israel estaba pidiendo un rey. Querían un rey como las otras naciones. Querían copiarse las demás naciones, querían rey. Y entonces ya saben la historia, muchos de ustedes, que al fin y al cabo pues tuvieron el rey. Israel quería ser como las otras naciones, como había dicho, y entonces los sacerdotes en el tabernáculo hacían sus labores normales, pero no había vida, o sea, lo hacían por costumbre, no lo hacían por deseo en servir al Señor, lo hacían ya porque hay que hacerlo, eso lo hemos hecho por muchos años y todos los días. No había ese amor y ese amor en hacer las cosas para Dios. En ese momento, que lo vemos más o menos en el versículo 11, cuando Dios habla con Samuel, que le dice lo de Elí. Elí, lamentablemente, que era sumo sacerdote, sus hijos no eran los más buenos que digamos. Y entonces, por esa razón es que Dios no se manifestaba en ellos y por eso era tan raro en aquel momento en específico que Dios se manifestara en el pueblo a través de una visión o que hablara a alguno de los sacerdotes, porque el pecado había tanto pecado que lamentablemente el pueblo no escuchaba a Dios. Y entonces en el versículo 11, de 12 y 13, pues Dios le dice a Samuel que por esa razón es que no, o sea, que ahí es cuando viene a decirle que Elí pues va a ser juzgado y su casa por no estar escuchando a Dios y por poner a sus hijos al frente. O sea, Elí puso primero a sus hijos antes que a Dios, que eso fue un error ese fue el error más grande que hizo. Dios llama a Samuel en el capítulo 3 y entonces Samuel decidió seguir escuchando la voz de Dios y se convierte en un gran profeta a edad joven. Dios nos llama a nosotros hoy. Nosotros tenemos muchos recursos, tenemos la Biblia, la tenemos en todos lados, cada cual aquí creo que tenemos una Biblia en nuestras casas, o si no tienen la internet, tú escribes Biblia y aparece rápido, y aparecen 1000 traducciones por ahí, bueno, en realidad son como más de 300 traducciones, pero o sea, tenemos el recurso, no hay excusa. Lamentablemente, el conocimiento de la palabra de Dios es raro, no mucha gente se dedica a leer la palabra de Dios, o sea, la Biblia. Muchos como adultos y nosotros también los jóvenes
lamentablemente no lo hacemos. ¿Cómo podemos escuchar la voz de Dios? Pues aquí tengo un listado de varias cosas. Voy a tocar 3 que son más importantes ya mismo, pero mientras tanto les quiero decir todas las maneras, y yo creo que hay más de los que había escrito, de cómo podemos escuchar a Dios, la voz de Dios. La podemos escuchar a través de la naturaleza. Dios nos habla a través de la naturaleza con cada lluvia que cae, cuando sale el sol, cuando sale una flor. Yo tengo de la flor, tengo uno pequeño que creo que a mí me marcó en un momento dado que estaba un poquito triste por ciertas razones y estaba de momento sola en casa. Me acuerdo que era un sábado y entonces pues estaba como que ¿qué hago, Dios? Y pues hablando, y entonces no sé por qué me dio ir afuera, y cuando voy afuera veo esa hermosa flor que yo creo que algunos de los que me tienen en Facebook la vieron. Vi esa hermosa flor que es uno de mis cactus, y entonces a mí me dio sentimiento porque yo sentí que a través de esa flor pues Dios me habló, me dijo como que todo va a estar bien, solamente confía. Ese día a mí, de verdad, bueno, yo lloré un montón porque pude ver cómo Dios se manifestó en la naturaleza. También la misma naturaleza alaba a Dios. Cada pajarito cuando canta, cuando las ballenas hacen ese sonido, que para mí eso es algo tan wow. Es la forma como ellos alaban al Señor. Otra forma como podemos escuchar a Dios es a través de la predicación. Cuando los sábados que se para alguien aquí, es tan importante escuchar, aunque a veces decimos como que no, el tema no es de mi mayor agrado, pero como quiera hay que escuchar, porque a través de esa persona que está predicando aquí, que es un servidor de Dios, que ¿verdad? Se supone que cuando se paran aquí hayan orado y se hayan dicho, Dios, te entrego a ti, utilízame para dar tu palabra. Nosotros que estamos ahí sentados tenemos que escucharlo, porque quizás ahí nos va a decir Dios algo a nosotros, quizás a uno de nosotros específico. Dios nos habla a través de la persona que está aquí. También a través de un canto. No tiene que ser solamente cuando alguien tiene una parte especial, también cuando escuchamos algo en la radio, escuchamos una canción. Dios nos habla a través de esa canción también. A través de una oración como cuando estamos solos, cuando es congregación, aquí en la iglesia. Dios también nos habla a través de esa oración. A través de un testimonio. Los testimonios son, a mí me encanta escuchar los testimonios, porque eso nos llena más de fe. Y quizás a través de ese testimonio también Dios nos habla a nosotros. Quizás de esa experiencia que pasó esa persona, quizás tú también estás pasando por una parecida y Dios también te habló en ese momento. A través de un mensaje de texto o redes sociales, cuando la persona te envía un mensaje de texto, lo necesitabas, Dios utilizó a esa persona para que escucháramos de él. A través de la radio y la televisión, que había ya también mencionado, a través de nuestros padres o algún consejero, a través de ellos también Dios habla. Todos, cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor, al fin y al cabo, vamos a escuchar la voz de Dios. Y nosotros podemos ser utilizados para darle esa palabra a otra persona. Pero una de las más importantes es la Biblia. En Juan 10:27, Benito, cuando pueda, dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Nosotros cuando oímos la voz de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Seguirlo rápido. Nos habla a través de la Biblia. Somos capaces de aprender sobre el carácter de Dios y cómo se comunica. La Biblia ya nos dice cómo nos podemos comunicar con Él, que lo dice de 1000 formas, y también cuál es el carácter de Dios. En 2 Timoteo 3:16 al 17, Benito cuando pueda, dice,
Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Cuando estamos en confusión, tenemos una duda o algo, aquí podemos aclarar nuestras dudas en la Biblia. La mayoría de la voluntad de Dios para nuestras vidas ya está revelada en la Biblia. Lamentablemente, cuando yo estaba haciendo este tema, me di cuenta, Dios, ya lo había pensado anteriormente, pero es algo que siempre lo he tenido, que mucha gente quiere tener su propia religión, quiere tener su propia creencia a su manera porque les agrada más o es más fácil. Y entonces cuando yo veo eso, puedo ver más o menos lo que pasó con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, ¿qué quería hacer? Igual que las otras naciones. Querían meter creencias y costumbres de otras naciones cuando ya ellos tenían su propia identidad. Y lo que hicieron fue mezclarse. Y lamentablemente eso hoy en día, eso que se pasó hace miles de años atrás, está pasando hoy en día. Eso es lo que está pasando hoy en día con nosotros. Queremos, sin darnos cuenta, meter al mundo en la casa de Dios. Y yo no estoy hablando solamente en la cuestión de iglesia, también estoy hablando en nuestras doctrinas, en nuestro crecimiento personal con Dios, o sea, en nuestra identidad. Mientras más queramos ser como el mundo, menos escucharemos la voz de Dios. Cada vez estamos más envueltos en lo que en realidad nos interesa. Cuando se supone que nos interese cosas más de la Biblia, buscamos otra cosa porque dice, es que esto es mejor. Cuando, pues, en realidad, no. Y entonces así poco a poco estamos metiendo cosas dentro de la iglesia cuando se supone que no. Dios también nos puede hablar a través de otras personas. Como había mencionado en la lista, hay esas personas que son consejeros espirituales, que en el trabajo lo podemos tener o aquí en la iglesia también los podemos tener, que son de gran bendición para nosotros. Y Dios habla a través de esas personas. Escuchar la voz de Dios, de otra persona, puede también ayudarnos a poder entender mejor la Biblia. Otra forma que Dios nos puede hablar es a través de la oración. Cuando nosotros oramos en nuestra casa y estamos pidiéndole y también agradeciendo, después de decir todo lo que queremos decir, vamos a tener un momento de silencio y dejar que Dios hable. Simplemente sentir el Espíritu Santo diciéndote, tranquilo, todo lo que me pediste ya va a ser concedido, te voy a cuidar, todo a su debido momento. Y tener paciencia. Es lo más importante porque quizás no te conteste Dios en ese momento, quizás te vaya a contestar más luego. Algunos ejemplos de las personas que escucharon a Dios podemos encontrarlo en Éxodo capítulo 3, de versículos del 5 al 10. Y de ahí voy a hablar de uno de mis personajes favoritos. Es de Moisés. Moisés fue una de las personas que escuchó la voz de Dios y reverentemente escuchó y se convirtió en libertador. La otra persona, el cual estamos hablando en esta noche de hoy, es Samuel, que eso lo encontramos en 1 Samuel 3, que Samuel escuchó la voz de Dios, lo transformó en profeta, juez y sacerdote de Israel, y uno de los más jóvenes. Y en Hechos 9, del 4 al 6, que Saulo fue cuando escuchó la voz de Dios, su respuesta fue una actitud de sumisión y servicio. Si tú quieres que Dios te utilice como a estas personas, a estos tres personajes, porque Dios utilizó a muchas otras personas aquí en la Biblia, pero son de los primeros de uno de los más que me gustan, fueron esos tres. Si nosotros queremos que Dios nos utilice, es importante que le demos ese primer lugar a Dios en nuestras vidas. Si estudiamos la Biblia y sacamos tiempo para meditar en su palabra, orando, asistiendo a la iglesia y compartiendo el mensaje con otros, vamos a hacerlo.
Dios poco a poco nos transformará. Quizás al principio se te haga difícil dedicarle tiempo, pero eso es poco a poco, día tras día. Un día quizás te tardaste 5 minutos, el próximo día 10, después 15, y poco a poco te vas a ir dedicándole más tiempo a Dios para poder estudiar su palabra y poder escucharlo. Y así cuando lo vayas haciendo poco a poco, vas a escuchar a Dios. Al fin y al cabo, necesitamos escuchar la voz de Dios para que Él nos guíe por el camino. No seamos como Israel, que quería coger costumbre de otras personas, o como Elí, que puso otras prioridades primero que Dios. No cometamos esos errores que ellos cometieron en el pasado, que están escritos aquí para que nosotros aprendamos. Dios quiere hablarte y tú necesitas escucharlo, pero solo podrás escucharlo si apagas todo el ruido. Si nosotros, ruido, ¿qué quiere decir? Pecado. Si nosotros dejamos esos pecados que quizás no sean tan grandes, o esas prioridades que no son en realidad pecados, pero son cosas que tú pones primero que Dios, si dejamos todas esas cosas afuera o las dejamos después, vamos a escuchar la voz de Dios, que es lo más importante que debemos hacer hoy en día. Como les había dicho, el mundo está cambiando. Habían cosas que yo antes quizás de pequeña no veía, o lo veía diferente. Algo que cuando estaba haciendo el tema, en la parte de... Hay algo que en estos últimos 2 o 3 años me ha captado por sorpresa. Quizás, ¿verdad? Ya ustedes lo vieron, los que son más adultos, porque pues han vivido más que yo. Yo soy joven, yo estoy ahora como que viendo unas cosas que yo me quedo, ¿qué? Como había dicho al principio, cómo cosas del mundo se están metiendo. Yo, no sé ustedes, yo veía cómo eran, las cosas de la iglesia son así y cosas del mundo así. Se veía esa división. Hoy en día, lamentablemente, no sé ustedes, pero yo he visto que hay cosas que se están mezclando, el cual hay que tener cuidado. ¿Por qué yo traigo este tema? ¿Por qué debemos escuchar a Dios? Porque estamos ya casi llegando al fin y tenemos que escucharlo. Yo tengo que escucharlo. Cada uno de nosotros debemos escucharlo para poder diferenciar lo que está bien y lo que está mal, lo que sí podemos poner en nuestra iglesia y lo que no debemos mezclar. Y es por eso que traigo este tema de hoy, porque es algo que en estos últimos años he sentido así en mi corazón y que a veces intento ignorar porque yo digo que quizás son cosas mías, pero no, es que es una realidad. Eso lo vemos poco a poco, está pasando, cada cosa pequeña está sucediendo, el cual hay que tener cuidado porque nosotros tenemos que ser la diferencia, nosotros tenemos una identidad y con esa identidad es que nosotros vamos a repartir el mensaje de Dios. Me salió un poquito el tema. Puede ser que aquello que esté haciendo ruido no sea tan malo, pero está ocupando un lugar tan importante en tu vida que no te deje escuchar la voz de Dios. Les invito, ¿verdad?, a todos ustedes y también a mí, porque tengo que aplicármelo también a mi vida, que busquemos más a Dios, que leamos más la Biblia. Hay que estudiar, no solamente venir aquí cada sábado, cada viernes y escuchar las predicaciones los miércoles y decir amén, qué bueno. Hay que estudiar. Nosotros mientras más estudiemos, más lo podemos aplicar a nuestra vida. Dios nos va a hablar y así podemos regar el mensaje a todo el mundo y hacer la diferencia. Así que los invito hoy a que hagan eso conmigo, a cada uno de ustedes. Nada, vamos a estar puestos de pies para tener la oración. Oremos. Amado Señor que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Señor, te pido a que en este tema que se dio en esta noche, Señor, que toque los corazones de cada uno, que podamos escuchar tu voz, Señor, que tú te manifiestes en cada uno de nosotros, Padre Celestial. Te pido de que no
nos dé la sabiduría y la inteligencia de diferenciar de lo que está bien y de lo que está mal, Padre. Gracias por todo lo que las bendiciones que nos das, Señor, y te pido que nos cuide a cada uno de nosotros, que nos cuides por el camino ahora que vamos a nuestras casas, Señor, y cuida a las personas que nos están viendo también en Facebook, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Jesús, amén.